radioescuchas. Estamos en el programa 245 dedicado a las efemérides, músicos, artistas y acontecimientos de cada día. Hoy es martes 5 de mayo, martes de entrevista, y nos acompaña desde Estados Unidos Miguel Arango, aunque acaba de decirme que está por aquí en Costa Rica. De verdad le damos la bienvenida. Y bueno, quiero decir que Miguel está cursando el doctorado en musicología en la Universidad de Indiana. Así que Miguel, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por tenerme aquí, Ekaterina. Es un gusto estar con usted. Más bien, Miguel, hace poco que usted fue a Costa Rica y bueno, no pudo llegar a la radio, ¿verdad? Pero ve, por ejemplo, ahora es mucho más fácil. Más bien, como he dicho en varios programas de 245, COVID nos está reuniendo, más bien nos hace más fácil de encontrarnos en este espacio. Miguel, y sabemos muy bien de su trayectoria. Usted fue coproductor en el espacio Descubriendo América. De hecho, estoy muy agradecida con usted y también en 245. Y también participó varias veces como invitado para conversar sobre su quehacer. Y ahora, ¿por qué no nuevamente en el otro lado del micrófono? Y yo dije al inicio, en el otro lado del mundo, pero no, aquí Ya no. Miguel Arango. Desde Escazú. Miguel, cuéntanos cómo se desarrolla su vida profesional en la Universidad de Indiana. Bueno, yo primero no quería darle las gracias más bien por haberme invitado hace muchos años a coproducir Descubriendo América y a trabajar en 245. Son experiencias que siempre llevo como con mucho cariño y a las que quisiera volver algún día. La verdad es que trabajar en la radio me encantó. Y bueno, pues ahorita yo estoy terminando mi primer año de doctorado en musicología. Como les estaba contando anteriormente, hice pues una maestría en teoría y cursé un año del doctorado en teoría musical y al final pues decidí cambiar de carril. Bueno, nosotros siempre, o sea, toda nuestra vida estamos cambiando algo, ¿verdad? O sea, ¿cómo es la vida sin cambios? Ahora sí, como hemos dicho, bueno, el COVID-19 nos enfrenta con nuevos desafíos, tales como la educación virtual. Y quería preguntar a usted, ¿están preparadas las universidades norteamericanas y especialmente las clases donde usted funge como asistente? Porque sabemos que ayuda muchísimo a sus profesores. Bueno, de hecho, el programa de musicología no tiene para hacer la asistencia el primer año, digamos, ellos tienen, o sea, yo tengo una beca, pero esa beca, la asistencia empieza, de hecho, hasta el segundo año. Entonces, yo todavía no he tenido la experiencia de pasarme virtualmente, pero sí he tenido la experiencia tanto de llevar clases como de conocer gente que está fungiendo como asistentes. Entonces, pues en cuanto a preparación, yo diría que creo que, o sea, nadie está realmente preparado, pero dentro de todo lo posible, pues sí se han adaptado las cosas. Todos los cursos que yo estoy llevando se mantuvieron y hicieron una de dos cosas, o se pasaron a Zoom completamente y mantuvieron prácticamente todo como seguía. Esto es especialmente fácil en el doctorado porque la modalidad es de tipo seminario, entonces esencialmente lo que hacíamos cada semana es leer unos textos, preparar materiales escritos y luego reunirnos a comentar y dar realimentación de todos los textos de los compañeros. Entonces realmente lo único que cambió fue que en vez de ir a la clase nos reunimos por Zoom. Y luego los otros profesores lo que han hecho en clases que son como más tipo cátedra, donde el profesor como que dicta la materia, lo que han preparado son videos. Entonces preparan videos relativamente cortos, varias series de 15 minutos y nosotros tenemos que verlos y responder de alguna manera ahí como blogs o si no, simplemente como comentarios en el video como si fuera una respuesta a lo que él nos está explicando o enseñando. Sí, o sea, como usted dice que el doctorado y también maestría precisamente está
dirigido a ese descubrimiento de uno mismo, ¿verdad? Dentro de la materia. Claro que sí, es mucho más difícil, por ejemplo, proponer clases para niños. Y sí, como usted está viendo ahora, digamos, Ministerio de Educación está enfrentando a este problema. Y bueno, esperamos que, o sea, que habrá alguna política sobre aquello, ¿verdad? Ahora Sí, sí, conocemos muy bien que la Universidad de Indiana es, digamos, famoso por su centro de los estudios de la música latinoamericana, que fue fundado por el compositor chileno Juan Orrego Salas y de hecho bajo de una ayuda grande económica, creo que del centro Rockefeller. Y bueno, conocemos también que el compositor chileno Juan Orrego Salas acaba de fallecer. Y me gustaría preguntar, porque bueno, siempre como latinoamericano y uno dice, estoy en la Universidad de Indiana, uno dice, pero está muy cerca de este centro. ¿Tiene usted alguna relación con el dicho centro? pues sí, sí me he estado conectando con varias personas que trabajan ahí. También hay un centro muy importante de estudios de folclore y tienen una colección grandísima de grabaciones de folclore, no solo de Latinoamérica, sino de todo el mundo. Entonces ellos creo que están trabajando en conjunto constantemente. Y sí me he estado poniendo como más en contacto con el centro. La impresión que tuve ahorita con las personas que estoy conversando es que pues el centro está trabajando más que todo patrocinando a gente que trabaja en la parte instrumental o vocal, o sea, están muy interesados en patrocinar grabaciones de música latinoamericana, organizan conciertos con mucha frecuencia, tanto de música latinoamericana, de compositores, digamos, viejos, o sino también de música latinoamericana nueva. Y tengo amigos que están fundando orquestas también dedicadas a la promulgación de la música latinoamericana desde allá de Indiana. Ellos no están todavía conectados con el centro, pero crearon una orquesta que se llama Orquesta de las Américas y pues hay como una comunidad latinoamericana que se ha estado como formando recientemente. También me da la impresión de que allá se está gestando como más uniones entre etnomusicología y musicología. Históricamente han estado separadas. El departamento de etnomusicología, de hecho, pertenece es parte o está relacionado con la escuela de antropología, que eso no siempre se halla en Estados Unidos, mientras que la musicología es parte de la escuela de música. Entonces, casi no nos conocemos ni nos vemos, pero ahí hemos estado tratando de gestar conexiones. Bien, y ahora sí, conversemos sobre sus temas de investigación y precisamente tal vez la pregunta anterior fue muy relacionada con lo que viene, porque dije, Miguel está tan cerca del Centro de Estudios de Música Latinoamericana, pero sus investigaciones, sus temas, bueno, se tratan o tiene otro enfoque. Pero me gustaría que nos contara nuevamente qué pudo o cómo fue su tesis de maestría. Interesantísimo, recuerdo muy bien que también usted presentó en la Radio Universidad y cómo es en la actualidad y por qué de pronto también viaje de un lado para otro. Bueno, en la tesis de maestría yo estuve trabajando en la música de Jan Sibelius, y pues esencialmente lo que traté de desarrollar fue un modelo para entender cambios estilísticos que se dieron en su música hace cerca del cambio del siglo, o sea, en las primeras décadas del siglo XX. Y pues conectarlo con la crítica que él recibió en Alemania, que era pues el centro primordial de música sinfónica al que Sibelius trató de acceder. Entonces, pues lo interesante es que los críticos alemanes, más que todo, o sea, aunque podían tratarlo de manera positiva o negativa, o sea, recibir bien su música o recibirla mal, siempre la recibían como una música extranjera o exótica, primitivista. Entonces, siempre había como un velo sobre el cual ellos entendían esa música como diferente a la tradición sinfónica.
Entonces yo trato de conectar muchos de los digamos, de las líneas narrativas críticas que veo en la crítica alemana con los cambios estilísticos en la música de Sibelius, porque inicialmente él se proyectó en Finlandia como un compositor nacionalista y era muy conocido por obras de carácter abiertamente nacionalista, y justo después de que él trató de tener más éxito internacional, todas esas características nacionalistas más bien entraron como en recesión, más o menos. O sea, empezó a abstraerse un poco más, empezó a dejar de usar temas folclóricos, empezó a dejar como de aludir a esas técnicas y más bien a tratar de proyectar una imagen, y una imagen musical, digamos, más como de un compositor, ¿cómo decirlo?, como de vanguardia incluso. Al final, pues, entonces, lo que percibo yo en la música de él es que hay como un conflicto estilístico en el que él está tratando de satisfacer necesidades de diferentes mercados, apelar a las necesidades del mercado finlandés, que en general demandaba por música nacionalista, pero también a los mercados internacionales que pedían como un lenguaje más internacional, por decirlo así, que en realidad es un lenguaje pues austrogermánico. Sí, y ahora bien, vamos a esos nuevos temas de investigación o de colaboración, como usted me dijo, con su maestra, ¿verdad? Pues sí, ahorita tengo 2 proyectos que estoy gestando, y la verdad es que ahora que me preguntaba cómo fue que llegué ahí, creo que es como difícil, a veces son como un conjunto distintas de fuerzas que simplemente, yo no sé, yo a veces siento que uno no escoge los temas de investigación, sino que ellos lo escogen a uno. Como que ideas van llegando y las cosas se van juntando de cierta manera. Pero bueno, uno de ellos estoy trabajando en ¿cuál es el rol de los jardines? Esa es la pregunta, en ópera del siglo XVIII. Y lo que sucede es que prácticamente todas las óperas de esta época, especialmente del final de siglo, tienen escenas que suceden en los jardines. Y entonces, pues yo había notado eso, por ejemplo, en Fígaro, todo el último acto ocurre en un jardín, y a mí me llamó mucho la atención que cerca del final se hace mucha referencia al paisaje natural. O sea, cuando Susana está haciendo su serenata para el conde, que en realidad es para Fígaro, ella dice es que el paisaje está conspirando en mi favor. Y luego Fígaro también hace mención cuando le está tratando de conquistar a la condesa, que en realidad es Susana disfrazada, le dice, Susana, pero mire dónde estamos, usted tiene que amarme. Entonces me empecé como a hacer preguntas de cuáles son las connotaciones culturales de los jardines que llevan a estos personajes a decir este tipo de cosas. Y lo que me he encontrado es que parece que en el siglo XVIII, y pues existe una literatura extensa de esto, es que los jardines eran vistos como lugares propios para el amor, porque eran lugares en los que se mediaban cosas entre lo público y lo privado. O sea, la esfera pública y privada coexistían en los jardines en épocas en las que la gente no era tan común de ir a las casas, o hombres y mujeres no se podían encontrar en espacios privados tan fácilmente, pues. Entonces estos se volvieron como espacios ideales para el amor de todo tipo, tanto extramarital como marital, digamos. Entonces, me ha parecido súper interesante como entender prácticas espaciales y las maneras en las que estos compositores están como entendiendo el espacio, los poetas pues y los compositores. Entonces, en este trabajo que yo tengo de Fígaro, estudio la manera en la que Da Ponte presenta y construye estos jardines, y luego también exploro la parte musical, qué tipo de música se está usando para estos jardines y qué connotaciones simbólicas podía tener. Entonces, esperablemente, pues Mozart usa mucha música pastoral y mucha música folclórica, pero lo interesante es que esta música tenía connotaciones que eran más bien como
remitían a Arcadia y a periodos idílicos y cosas pastoriles, donde realmente digamos que no existía esa parte amorosa tan claramente, sino era como más utópica. Entonces, hay como una tensión entre estas dos cosas, toda la parte erótica y más bien la parte idílica y utópica. Un lado lo presenta la música y otro lado lo presenta, digamos, ya el libreto. Y así, leyendo un poco más, me he dado cuenta que esto era relativamente frecuente, incluso en por ejemplo, las estatuas que frecuentemente se encontraban en estos jardines. Por un lado, usualmente se tenía una estatua de Venus, que era la diosa del amor, pero por otro lado se tenía una estatua de Diana, que era la diosa de la castidad y de la virginidad. Entonces, lo interesante de estos espacios es que están como llenos de tensiones que por lo menos a mí me han parecido fascinantes y pues he estado, no sé, disfrutando, tratando de descubrir cómo se expresan en música que conocemos. Bien, Miguel, pero siempre, digamos, quien nos acaba de contar siempre su discurso va alrededor o de la literatura, ¿verdad? Es decir, los libretos, o alrededor de música. Pero todavía no entra ahí, digamos, escena como, por ejemplo, escena teatral o escena de algún palacio donde se podría presentarse una u otra ópera del siglo XVIII. Usted no está viendo, digamos, precisamente esa escenografía. Bueno, ¿Sí o sí, no? un poquito, o sea, sí estaba interesado. Lo que pasa es que no hay mucha investigación y yo creo que no hay muchos documentos que sobrevivan de cómo se presentaban las óperas en aquella época. O sea, sí existen como ciertos grabados y cosas así. Por ejemplo, esta ópera se presentó en el Burgtheater en Viena en 1786, pero no sabemos exactamente cómo era la escenografía. O sea, sí tenemos una idea, pero no existen, o sea, esas cosas no sobrevivieron. Todos esos teatros eran iluminados por candelas y la mayoría se han quemado numerosas veces a lo largo de la historia. Entonces, Ida Ponte no dejó escrita ninguna indicación. O sea, no tenemos indicaciones de él de cómo, porque por ejemplo con Verdi sí sabemos, sí tenemos ciertos documentos, han sobrevivido y con otros compositores, pero con Da Ponte no existe nada de cómo se veía esto visualmente. Entonces, sí es algo que me interesa muchísimo, pero todavía no he logrado no he logrado Cómo reunir la información. Y también, por ejemplo, algunas pinturas, no sé si todavía, o sea, está en este proceso de reunir la información. Sí, sí, de hecho en ese trabajo trato de hacer una conexión, porque si, por ejemplo, Da Ponte hace algo muy interesante, esto es una ópera adaptada de una obra de Beaumarchais, y por ejemplo, un detalle que me ha llamado muchísimo la atención es que el lugar de encuentro entre Susana y el conde en la versión italiana, en la ópera, es debajo de unos árboles de pinos, mientras que en la versión francesa hay no sé cómo se traduce esto, pero es chestnuts, ay, no me lo Bueno, sé en otro español, tipo de árbol. otro tipo de árbol. Pero lo interesante es que la manera en la que él lo describe se parece mucho a las maneras, o sea, como las maneras en las que en pintura se representaba el encuentro entre Marte y Venus, que es un adulterio famoso en la mitología. Y entonces, en la mayoría de esos encuentros, pinturas como de Poussin y otros pintores del siglo XVIII, Venus está esperando a Marte debajo de unos árboles. Entonces, a mí no me extrañaría como que hicieran una alusión a esa iconografía, que Da Ponte quizás no lo dejó escrito, pero en las cosas que podemos extraer del libreto, yo me imagino que sí se reconstruyó una imagen similar, digamos, y que la audiencia, creo yo, lo hubiera reconocido, hubiera dicho, esto es como, o sea, esa es una imagen que los hubiera llevado a todo este contexto del adulterio y de la mitología. Y de hecho, Da Ponte después, en otra escena, Fígaro alude a ese mito y dice, uy, yo soy como Vulcano al que le están poniendo pues los cachos.
Entonces hace más o menos. Bueno, bueno, entonces vale la pena de seguir analizándolo. Ahora sí, pero también me dijo, o sea, dentro de esta temática, ¿verdad? Sobre ambientes, paisajes, los jardines, usted tiene también como un trabajo que más bien va a egiptología del siglo XVIII y precisamente está hablando de los libretos de la ópera inglés y el libretista Nicolás Francesco Haim, aunque aquí Nicolás Francesco me suena como casi un italiano, pero bueno, Haim, ¿verdad? Entonces, cuéntenos precisamente sobre esto, o sea, porque eso ya es otro paisaje, paisaje de Medio Oriente. Sí, completamente distinto. Esto es un proyecto que estamos trabajando con una profesora acerca de la ópera Giulio Cesare de Händel. Y pues Haydn sí, en efecto es italiano y la ópera pues se representa comúnmente en italiano. Y pues es parecido en el sentido de que yo he estado como muy interesado en general en cómo se entiende el espacio tanto en la música, o sea, en la ópera, pero también como musicalmente, o sea, cómo los espacios en los que nos encontramos los construimos simbólicamente por medio de la música. Entonces, en este caso, todavía en este caso no he logrado como, digamos, entender muy bien cuál es el rol musical, pero sí he estado poniéndole mucha atención a las maneras en las que Haydn describe en este caso, pues la ópera está situada en Egipto, entonces las maneras en las que él habla y construye el espacio egipcio. Y lo comparo con maneras en las que el mismo libretista habla de espacios europeos. Entonces, una cosa que me ha parecido fascinante es que en esta ópera de Giulio Cesare se hace un montón de mención, por ejemplo, a todas las cosas que hoy en día pues, nos podemos imaginar de Egipto, como por ejemplo se hace mención de las arenas, de que hay un montón de viento, y eso juega roles importantes en las áreas, o sea, se usa metafóricamente. Giulio Cesare constantemente está hablándole a los vientos y los vientos le responden. Entonces hay como una especie como de encantamiento del espacio, o sea, como que el espacio no es simplemente no sé, un receptáculo donde los seres humanos, no sé, hacen sus acciones, sino más bien el espacio está contribuyendo constantemente a las acciones que suceden. Y de hecho en esta ópera es interesante que también hay dos jardines, de hecho. Uno de los jardines es el jardín de Cleopatra, y en ella de hecho es el espacio en el que ella seduce a Giulio Cesare, y entonces esta escena pues es importantísima. Ella le da una serenata y ese es el momento en el que Julio César esencialmente se enamora de ella, y esto ocurre en un jardín. Inmediatamente después la ópera pasa a otro jardín, pero este es el jardín del Seraglio o del harem de Ptolomeo, y ocurre algo similar pero muy distinto. En este caso tienen a una señora romana cautiva y Ptolomeo está tratando más bien de como incorporarla a su harem. Entonces, lo que me parece aquí interesante son como las políticas como sexuales que ocurren en los diferentes espacios, y cómo un espacio es representado de manera como más europea y otro más bien de una manera como los europeos entendían a los orientales. Entonces, yo lo que trato de decir es que hay como una corriente colonialista por debajo, una ideología colonialista por debajo, digamos, de las maneras en las que se entiende el espacio. Y de hecho, a lo largo de la ópera se habla mucho el tema de conquista, el conquistar el espacio se vuelve algo importantísimo también. O sea, Julio César constantemente está hablando de conquistar territorios, y también habla de que Cleopatra lo conquistó a él, pues que hoy en día es casi en el lenguaje en el que hablamos normalmente, pero en esta época Inglaterra estaba empezando a tener conexiones coloniales precisamente con Oriente, y hay un montón de óperas que son situadas en Oriente, y los empresarios que patrocinaban esta ópera estaban interesados en la colonización del Oriente.
Entonces hay como un montón de ideologías que todavía estoy tratando como de descifrar, pero que siento que influyen las prácticas espaciales y las maneras en las que se entiende el espacio. Lo difícil con esta música es que Sí, todavía... sí, que hablemos de música. lo interesante de esta música es que suena totalmente europea siempre. Por ejemplo, usted dice, en esta área que Julio César está hablando a vientos y vientos le responden. ¿Cómo están representados los vientos, digamos? No sé por qué, cuáles instrumentos, o es tal vez latón que está sonando. ¿Qué son? No, pues usualmente es lo que llaman, hay un tópico, le dicen en inglés, un tópico y, Ajá. y Sí, se usa, conocemos de los tópicos, ¿verdad? ok, ajá. Entonces, el tópico que se usa ahí está, pues en esa área pasan varias cosas, pero hay un poquito de un tópico pastoral también, porque él empieza creando una imagen de unas praderas y hablando también de la naturaleza, pero luego entra el tópico de tempesta. Entonces, en realidad, cuando el viento le responde es mucho más tumultuoso, pero no existe, en esa época todavía no se habían hecho tantos contactos con Turquía, entonces, o con la música de Turquía, que eso es algo que pasa después en el siglo XVIII y uno lo ve en un montón de músicas, incluso en el siglo XIX después, pero en esta época realmente no había tanto interés en representar musicalmente los países orientales, entonces todavía estoy tratando de entender o ver si hay alguna manera en las que los compositores respondieron musicalmente a estos elementos exóticos que estaban en el libreto. Y pues todavía no tengo respuestas. Bueno, para esto son investigaciones, ¿verdad? Precisamente para trazar preguntas y después responder o no responder, ¿verdad? Durante la investigación. De Ahora sí, momento la estoy esquivando, pero creo que tengo que... bueno, hay tiempo todavía, sí, hay bastante tiempo. Ahora sí, Miguel, que usted dice, bueno, está en primer digamos, año de doctorado, falta segundo, ¿cierto? Y Sí. falta todavía la tesis, o sea, precisamente buscar esta investigación clave suya. ¿Cuál será? A dónde va usted? ¿A dónde se dirige? ¿Cómo es su camino al futuro? Cuente. Pues es un poco difícil en realidad, pero creo que de momentos en realidad yo quisiera trabajar dos temas. Hay dos temas que me interesan muchísimo, aunque hay uno que todavía no he empezado a trabajar del todo, pero por un lado quiero seguir trabajando esto de las óperas y me interesa mucho el pensamiento espacial en el siglo XVIII y cómo tratar de desenterrar y terminar de construir una imagen más clara de esto que estoy haciendo, porque pues para empezar he recibido comentarios muy positivos, o sea, la profesora me invitó a trabajar con ella precisamente porque ella sentía que nadie había trabajado esto del espacio y hace poco me invitaron a participar en un taller acerca de estudios de jardines y paisajes y también he recibido como comentarios muy positivos al respecto. Entonces, si este proyecto tiene futuro, quizás sea por ahí. Pero tengo otra espinita ahí que todavía no he podido sentarme a trabajar y es que me gustaría mucho tener un proyecto paralelo en el que trabajo rock en Latinoamérica. Y desde hace años vengo con muchas ganas me encantaría escribir una historiografía del rock en Costa Rica. Pues mi padrastro, que fue la persona que en realidad no enteramente le debo ser músico porque siempre siento que me gustó, pero como él tenía guitarras aquí en la casa, por eso fue que salí guitarrista. Él estuvo en varios grupos en los 60 y como que yo he crecido escuchando todas esas historias y me encantaría poder empezar pues a crear una narrativa porque
mi impresión, aunque realmente desconozco los estudios que ya se pueden haber hecho, es que la gente tiende a pensar que el rock en Costa Rica sale en los 90s o incluso hay gente que lo traza un poquito anteriormente, pero en realidad había un montón de música que se estaba haciendo que me parece además que era muy interesante en periodos anteriores. Y pues es una investigación que de hecho he hablado con Olman Alfaro, no sé si usted lo conoce, él también está estudiando musicología, él es costarricense. Ajá, Y no de lo hecho, conozco. Ujú. ¿Dónde está nuestros, estudiando Norman? en Arizona, él Ujú. es el ex esposo de Ivette Ortiz. Ajá. Este, Ah, sí, claro, claro que sí. A él sí lo conozco. Ajá. sí. Claro, sí. Sí. Eh, Ya él está entonces, estudiando este tema. Él está no, estudiando. No. sí, ya está. No, no que yo sepa, o sea, los dos hemos empezado pues yo he empezado a grabar conversaciones que tengo con mi padrastro, el papá de él también tocó en un grupo más o menos en la misma época, entonces él también, y de hecho, ¿Cómo se llama su padrastro? Ah, Javier Camacho, ajá, Daniel Camacho. Ujú. Javier. A Javier Camacho. Ujú, Ujú. ujú. Sí, para saber. Ujú. Sí, él tocó con Luis Enrique Mejía Godoy, ellos tenían un grupo acá en los 60 que se llamaba Los Rufos, Ujú. y pues hacían tanto música original como también un montón de covers de música usualmente norteamericana o británica. Pero una cosa que me ha parecido fascinante es cómo trataban ellos de emular los mismos sonidos teniendo muchos menos recursos que los grupos norteamericanos que grababan. Entonces hay un montón de creatividad en procesos de emulación del sonido y me parece que a la par de eso también estaban mediando, digamos, con su identidad latinoamericana y siempre le ponían como un twist, un sabor que no era el norteamericano, sino el propio, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso nada más lo he pensado mucho, pero no he hecho ninguna investigación más seria. Bueno, todavía falta y de hecho creo que ahí sí podemos ya hablar sobre invitación para el proyecto Sonidos Bicentenarios que estamos haciendo en la Radio Universidad, precisamente sobre la música en Costa Rica en estos 200 años. Y Oh, bueno, ok, no tenemos ningún exponente de música de rock. Así que ok. yo voy a entrevistar a ustedes dos, a usted y a Wolfman. Así que, ¿qué parece? Bueno, nosotros todavía no tenemos mucho más que decir que nuestras especulaciones, pero muchísimas gracias y ojalá que para ese entonces nos pongamos las pilas. Bueno, sí, ojalá. Bueno, Miguel, de verdad, muchas gracias por esta entrevista y bueno, qué bien que está a salvo, está quedándose en casa y bien, y que nos pusimos también en contacto. Sí, Gracias, Miguel. muchísimas gracias a usted por invitarme. Siempre es un placer conversar. Sí, para mí también. Y bueno, interesantísimos caminos está escogiendo en la musicología. Sí, lo Muchas felicito. gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias, Miguel. Nos vemos entonces. Chao, Chao. chao.